Estamos con Economía en Directo y ahora con la visita del señor presidente de la Sociedad Nacional de Industria, el señor Luis Salazar, quien gentilmente nos acompaña. Señor Salazar, buenas noches, ¿cómo está? Encantado de estar contigo. Gusto que nos acompañe. Bien, usted ha tenido una participación interesante en este Perumín y yo en realidad me interesaba mucho porque es un tema de constante polémica y opinión, esto de que en realidad que para mí es un mito, esto de que siendo la minería una industria que no genera mucho valor agregado, el beneficio del Perú básicamente es en términos fiscales y en el poco empleo que se genera. Pero lo que está quedando demostrado en esta Perumín es que la cadena de valor que genera la minería peruana en otras industrias, como la metalmecánica, la industria de los servicios, es inmensa y genera un empleo grande. Entonces, yo no sé cómo han evaluado ustedes esto en la sociedad. Nosotros vemos a la minería como una locomotora. Si quisiéramos verlo, es una gran locomotora, tenemos una muy buena locomotora en el país que ayuda a jalar a los otros sectores. Y bien administrada o bien usada esa locomotora puede generar desarrollo en todos los sectores. Definitivamente hay posibilidades de encadenamiento muy importantes. La metalmecánica peruana, por ejemplo, ha desarrollado muchos temas alrededor de la minería y ahora esa tecnología que ha adquirido, digamos, la está usando no solo para vender en el Perú, sino para exportar. Entonces tenemos algunas empresas que están exportando a 30 o 40 países en el mundo, vendiendo equipamiento minero a Australia, a China, a Canadá. Entonces, alrededor de esa minería peruana, digamos, se puede generar crecimiento de otros sectores. El textil, la alimentación, tiene que desarrollar productos para poder ayudar a alimentarlos. O sea, cadenas virtuosas, ¿no es cierto? Clústeres o clústeres, como se dice. Vienen a ser clústeres. ¿No es cierto? Y yo siempre pongo el ejemplo del clúster minero generado en la región de Antofagasta. O sea, es conocidísimo todo el beneficio que ha generado justamente a propósito de estos encadenamientos que usted señala. Ahora, ¿no? tenemos que tomarlo como política nacional, digamos, concientizarnos el sector privado también que tenemos que hacerlo. Hay algunos proyectos, por ejemplo, hay una conversación con Buenaventura para hacer un trabajo específico de desarrollo de un clúster un clúster metalmecánico alrededor de la minería que están generando ellos. Pero empezar a generar este tipo de desarrollos es lo que tenemos que hacer en el país. Y eso ayuda, como digo, con esa gran locomotora que tenemos que es la minería, a desarrollar los otros sectores. Y por otro lado, le quitamos ese peso que tiene hasta hoy la minería, digamos, de tener que cargar, digamos, con el desarrollo del país. Y empezamos a distribuir el esfuerzo entre otros sectores. A distribuir mejor la cancha, digamos, ¿no? Para que hayan jugadores que tengan una mayor participación en el PBI, digamos, ¿no? Ya, por ejemplo, en el tema de tributos, claro que hay un tema de caída de minerales, claro, que influye, pero en tema de tributos hay tres sectores que están contribuyendo equivalente a la minería, que es la industria, el comercio y la propia minería. Entonces ya se está empezando a distribuir y no ha caído la tributación, como explicaba ahora Tania Quispe, ¿no? en la reunión que tuvimos. O sea, eso es importante porque además reduce la vulnerabilidad del país ante choques externos, ¿no es cierto? Exactamente, ya no depende de una caída de los minerales y todos están temblando, no, ¿por qué? Si tú tienes ya diversificados tus sectores, tienes la agroindustria que te ayuda, tienes, ¿cómo se llama? Toda la industria, alimentos, estoy hablando ahora de otros sectores, servicios que se están prestando afuera, desde mantenimiento de equipos, de peruanos que van a dar mantenimiento afuera, pero al final el recurso que viene al país también. Entonces, se está generando un desarrollo bien importante y, como digo, ayudado y apoyado por la minería que está creciendo. Ahora, ustedes en la sociedad están siendo muy persistentes en señalar el otro gran tema. No quiero ser drástico en decir olvidado, pero sí, en cierta manera, postergado, que es la agenda de la competitividad. Correcto. Y la agenda de la competitividad supone, entre otras cosas, ir eliminando sobrecostos en el ámbito laboral, tributario, ir apostando aún más en la educación, digamos, la inversión en capital humano, por supuesto mejorando institucionalmente el Perú, donde tenemos fallas terribles. En el último ranking mundial de competitividad hemos bajado en algunos indicadores. Entonces, ¿cómo están evaluando ustedes eso en un escenario, en un clima donde la confianza empresarial todavía ahí como que sigue trastabilando? Hay temas de muy corto plazo, que es buscar desregular, o sea, simplificar toda la normativa que tenemos en el país, por el lado tributario y también por el lado laboral.
Y a mediano y largo plazo tenemos que trabajar sobre la capacitación y la generación de conocimiento. O sea, trabajar sobre empleabilidad de los peruanos. Correcto. Y no sobre generación de empleo por decreto. Por ejemplo, justo discutíamos también en este panel el tema de la estabilidad laboral. Que la estabilidad laboral no es un derecho fundamental de los trabajadores. La OIT no lo pone como derecho fundamental. Los derechos fundamentales son la libre sindicalización, libre asociación, la no discriminación, el no trabajo infantil y el no trabajo forzado. Esos son los 4 derechos fundamentales que ha establecido la OIT. Y en ninguno de ellos figura el tema de estabilidad laboral. Para usted anclarnos en ese derecho, olvidaba que el objetivo, el bien superior es el empleo. Propiamente. Correcto. Entonces, si uno tiene la barrera muy... Exactamente. Si uno tiene barreras muy altas, uno está alejando la posibilidad de lograr ese objetivo, ¿no? Hoy los países compiten por los capitales para generar industria, en el caso de nosotros, en todo el mundo. Una industria ya no se instala solo en un país, sino busca diferentes países. Y en función a eso decide dónde invierte. Y para eso tenemos que ser atractivos. Y ahí viene la inversión en el país y se generan buenos empleos. Pero si nosotros nos volvemos tan restrictivos, generamos normativa muy restrictiva, lo que termina pasando, como ya nos ha pasado, que escogen a un país vecino. Dicen, quiero Latinoamérica, y dicen, bueno, miro a todos los países, a ver en cuál país me instalo. Y si el Perú no es uno de los más atractivos, se van a ir a otro lado. Así es. Y nos van a exportar los productos fabricados en otro lado. Entonces, ese empleo que queríamos crear acá, se va a crear en otro lado. Ojalá que tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Economía puedan terminar de pulir estas cosas, porque finalmente es un gran obstáculo. De verdad, si el objetivo es seguir creciendo productivamente, en eficiencia, ganando en competitividad, el tema de los sobrecostos laborales tiene que ser abordado. Genera, por supuesto, costos políticos, que son otro tipo de costos, pero bueno, si no se abordan, no se ojalá que los propios trabajadores entiendan, y que entiendan que no es un tema de quitarles algún derecho, sino más bien de generar un entorno a los que no los tienen, positivo, y darle exactamente derechos al 70% de la población que hoy no los tiene. De repente ese es el mejor ejemplo de inclusión social, ¿no? Es el mejor ejemplo de inclusión social. De repente debería apuntar al gobierno. Señor Salazar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya nos veremos en lo que resta de Perumín, y éxitos en su participación acá. Encantado. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también, muchas gracias. Hasta una nueva edición de Economía en Directo.